Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende de la hora que estás viendo el video. Mi nombre es Iván Gómez Torres. Continuamos con el audiolibro del maestro Pablo Sánchez Velarde, El proceso penal, publicado el año 2020. Así que sigamos. Es denominado Medios Impugnatorios. Solo tiene un capítulo, solo tiene un video. Vamos a tratar los medios impugnatorios en el Perú. Ojo, en el Perú. Empezamos. Punto 1. Introducción. El derecho a la impugnación posee marco constitucional, pues se sustenta en los principios generales de la tutela jurisdiccional y del debido proceso, artículo 139, inciso 3, y específicamente en el principio de instancia plural, artículo 139, inciso 6. Entiéndase que Constitución. Por lo tanto, la existencia del sistema de medios de impugnación, bueno, en la legislación ordinaria obedece a un imperativo de orden constitucional. Además de las normas previstas en los instrumentos internacionales en materia de derechos fundamentales, como la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece como garantía judicial el derecho de recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior, artículo 8, inciso 2, literal H. Y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14, inciso 5. Los medios impugnatorios son los instrumentos legales puestos a disposición de las partes y destinados a atacar una resolución judicial para provocar su reforma o anulación. También son definidos como el conjunto de actos de postulación a través de los cuales la parte gravada por la resolución definitiva puede obtener su revisión, ya sea por el mismo órgano judicial que la dictó, ya sea por otro superior, con el objeto de evitar errores judiciales y asegurar la aplicación correcta y uniforme del derecho. A través de la impugnación se introducen mecanismos de revisión y de control de las resoluciones judiciales. La existencia de los medios impugnatorios se fundamenta en la falibilidad humana, que se puede materializar en errores o vicios, y a veces, y a decir del maestro italiano Carneluti, el ordenamiento del proceso no puede permanecer indiferente a ese peligro. Por tanto, el sistema nos brinda un correctivo necesario, los medios impugnatorios. El Código Procesal Penal del 2004, bajo el título La impugnación, regula los medios impugnatorios. Aquellos actos procesales de los que pueden hacer uso las partes procesales cuando consideran que la resolución judicial les causa agravio y esperan que se modifique, revoque o anule. El artículo 1.4 del título preliminar del Código Procesal Penal 2004 establece que las resoluciones son recurribles en los casos y en el modo previsto por la ley. Las sentencias o autos que ponen fin a la instancia son susceptibles de recurso de apelación. Consecuentemente, y a diferencia de la legislación anterior, se regula debidamente el derecho a la impugnación a través de los recursos de la misma ley, que la misma ley prevé a partir del artículo 404 del Código. En nuestro medio, es común identificar medio impugnatorio, recurso. Inclusive confundimos recursos con remedios, pese a ser distintos. A pesar de las innumerables clasificaciones que se han propuesto, nos adherimos a la más sencilla y fácil. En tal sentido, los medios impugnatorios son el género que engloba tanto a los remedios y recursos, siendo los remedios una clase de medios impugnatorios que se dirigen a atacar actos procesales no comprendidos en una resolución judicial, mientras que los recursos permiten a la parte agraviada solicitar revisión de una decisión contenida en una resolución que aún no adquiere la calidad de firme. El Código Procesal Penal del 2004, en el libro referente a la impugnación, no distingue los tipos de medios impugnatorios, sino regula genéricamente el tema de los recursos, mencionando los siguientes: reposición, apelación, casación y queja, artículo 413. Dentro del libro de impugnación, en la sección 7, el Código regula la acción de revisión
que en estricto no es un medio impugnatorio, sino una acción de impugnación que sirve para objetar sentencias firmes que han adquirido la calidad de cosa juzgada, es decir, es el ejercicio de una nueva acción que origina un nuevo proceso, solo en casos taxativamente enunciados por la ley. Punto 2. Principios que orientan los recursos. Punto número 1. Principio de legalidad. Los recursos deben estar predeterminados por la ley. El Código en su artículo 404.1 prescribe lo siguiente: las resoluciones judiciales serán impugnables solo en los medios y en los casos expresamente establecidos por la ley. Cuando corresponde interponer un determinado recurso, generalmente no se admite otro. Principio de singulariedad del recurso. 2.2. Principio de trascendencia, en virtud del cual solo se puede interponer el recurso cuando la parte se encuentre legitimada, es decir, aquel que resulte agraviado con la resolución recurrida. El Código establece que para un recurso se requiere que sea presentado por quien resulte agraviado, con la resolución tenga interés directo y se halle legalmente facultado para ello. Asimismo, establece que el Ministerio Público puede recurrir inclusive a favor del imputado. Artículo 405, inciso 1, apartado A del Código Procesal Penal. Precepto que acentúa la función de defensor de la legalidad del representante del Ministerio Público. En cuanto al ámbito de los recursos y los legitimados para recurrir, tenemos que tanto el imputado como el Ministerio Público podrán impugnar indistintamente el objeto penal o civil de la resolución, y el actor civil solo podrá impugnar con respecto al objeto civil de la resolución. 2.3. Principio dispositivo. Significa que los recursos solo pueden formulados, bueno, entiendo que ahí le faltó, ¿no? Solo pueden ser formulados por los sujetos procesales que se encuentren legitimados. En tal sentido, la revisión de la resolución judicial tendrá como límite la pretensión del recurrente. El principio de congruencia recursal constituye una derivación de este principio, en razón del cual el órgano superior solo se puede pronunciar con respecto a lo que es objeto o materia de impugnación. En ese sentido, el Código establece que el Tribunal Revisor tiene competencia para resolver la materia impugnada. En ese punto, el Código concede al órgano revisor la potestad de declarar la nulidad en el caso de nulidades absolutas o sustanciales que no hayan sido advertidas por el impugnante. Artículo 409.1. Vinculado al principio dispositivo, encontramos dos instituciones que recoge el Código: la adhesión y el desistimiento, regulados en los artículos 404.4 y 406 respectivamente. El primero, estamos hablando de la adhesión, implica que los sujetos que tengan derecho a recurrir, si en su momento no lo hicieron, podrán adherirse al recurso interpuesto por cualquiera de los sujetos procesales, antes que el expediente se eleve al juez que corresponda. Por su parte, el segundo implica que los que hayan interpuesto el recurso pueden desistirse antes de expedirse la resolución, debiendo expresar sus fundamentos. En el caso que el recurso haya sido interpuesto por el abogado defensor, éste no podrá desistirse sin mandato expreso de su patrocinado. El desistimiento de uno de los recurrentes no afecta a los demás recurrentes o adherentes, pero aquel debe responder por las costas. 2.4. Principio de prohibición de reforma en peor. El principio de prohibición de reforma en peor se sustenta en razones de justicia y equidad a favor del imputado. Se encuentra regulada expresamente en el Código de la siguiente manera: la impugnación interpuesta exclusivamente por el imputado no permite modificación en su perjuicio. Artículo 409, inciso 3. De acuerdo con este principio, prohibición de reformato imperius, se prohíbe que el órgano revisor agrave aún más la situación del imputado, cuando éste sea el único recurrente, ya que el fiscal consintió la resolución, quedando prohibido reformar para empeorar la situación del imputado.
En el caso que impugnen tanto el imputado como el representante del Ministerio Público, se puede reexaminar la sentencia en ambos sentidos, a favor o en contra del imputado. Asimismo, cuando el representante del Ministerio Público sea el único recurrente, se permite al juez revocar o modificar la resolución, aún a favor del imputado. Principio de inmediación 2.5. Según Montero Aroca, un procesalista español, no es idóneo un recurso resuelto solo sobre la base de materiales y elementos correspondientes a la primera instancia. Una de las novedades del código es la vigencia de este principio, pues para resolver, como es el recurso de la apelación contra sentencia, se necesita de una audiencia, en la cual el órgano revisor tendrá la oportunidad de conocer directamente a los órganos de prueba y sobre esa base decidir. Punto 3. Efectos. Los recursos en materia penal pueden producir diversos efectos: devolutivo, suspensivo, diferido y extensivo. El efecto devolutivo implica que la tramitación y resolución del recurso corresponde al órgano judicial superior, ACUE, de aquel que dictó la resolución impugnada, ACUO. Todos los recursos en materia penal poseen este efecto a excepción del recurso de reposición. El efecto suspensivo significa la imposibilidad de ejecutar la resolución judicial cuando el recurso es admitido. Es el impedir la vigencia del acto del juez ACUE y por tanto su cumplimiento. El artículo 412 regula el efecto no suspensivo de los recursos, señalando que salvo disposición contraria de la ley, la resolución impugnada mediante recurso se ejecuta provisionalmente. También refiere que las impugnaciones contra sentencias y demás resoluciones que dispongan la libertad del imputado no podrán tener efecto suspensivo. El efecto extensivo, por su parte, alude a que la interposición de un recurso por uno de los procesados favorece o se extiende a todos los que se encuentran en la misma situación, aun cuando no hayan recurrido. Cabe resaltar que solo tendrá este efecto las decisiones que favorezcan al imputado. El artículo 408 del Código regula este efecto y lo extiende al caso del tercero civil, ya que regula lo siguiente: a. Cuando haya pluralidad de imputados, la impugnación de uno de ellos favorecerá a los demás, siempre que los motivos en que se funde no sean exclusivamente personales. B. La impugnación presentada por el imputado favorece al tercero civil. C. La impugnación presentada por el tercero civil favorece al imputado, en cuanto no se haya fundamentado en motivos exclusivamente personales. El efecto diferido procede cuando hay pluralidad de imputados o de delitos, en caso que se dicte auto de sobreseimiento, estando pendiente el juzgamiento de otros. En tal supuesto, si se presenta una impugnación y es concedida, la remisión de los autos al órgano revisor se producirá cuando se dicte la sentencia que ponga fin a la instancia, a excepción de aquellos casos en que se ocasione grave perjuicio a alguna de las partes, artículo 140. La parte perjudicada puede interponer recurso de queja en la forma prescrita por ley. Punto 4. Clasificación de los recursos. No te duermas. No obstante, que la doctrina ha propuesto diversos criterios de clasificación de los recursos, solo abordaremos clasificación en atención a las formalidades exigidas por la ley, según la cual los recursos se clasifican en ordinarios y extraordinarios. En los recursos ordinarios, para su interposición y consecuente concesión, se requiere básicamente de la fundamentación del mismo, precisando el vicio o error que se ha incurrido al dictar la resolución. La resolución impugnada. Ejemplo, la apelación. Por el contrario, los recursos extraordinarios son de carácter excepcional, requieren el cumplimiento de un mayor número de requisitos. Ejemplo, la casación. Punto 5, amigos. Los recursos en el Código Procesal Penal 2004. 5.1. Características comunes. El Código exige las siguientes formalidades. A. Se interpone por quien resulte agraviado por la resolución, tenga interés directo y legitimidad,
por escrito y dentro de los plazos previstos por ley. También se puede interponer oralmente cuando se trata de resoluciones dictadas en una audiencia judicial. Artículo 405.1 del Código Procesal Penal. Si se interpone oralmente contra resoluciones finales, se formalizará por escrito en el plazo de 5 días. Artículo 405.2. B. El recurso impugnatorio debe de precisar los puntos de la resolución que le afecten o le causen agravio, expresar los fundamentos de hecho y de derecho y concluir formulando la pretensión concreta. C. El juez se pronunciará sobre la admisión del recurso, notificará a las partes y elevará inmediatamente lo actuado al juez inmediato superior, excepto el recurso de reposición. D de dedo. El juez que conoce la impugnación podrá de oficio controlar la admisibilidad del recurso y anular el concesorio cuando no se cumplan con los requisitos preestablecidos. E. En el caso que el tribunal revisor advierta errores de derecho que no hayan influido en la parte resolutiva de la resolución impugnada, no se anularán y serán corregidas, procediéndose de igual forma cuando se trate de errores materiales en la denominación o en el cómputo de penas. F. Se prevén los siguientes plazos: 2 días para la reposición, 5 días para la apelación de sentencia, 3 días para la apelación contra autos y para el recurso de queja, y 10 días para la casación. Artículo 414. El recurso de reposición 5.2. Se trata de un recurso no devolutivo, ya que su tramitación y resolución corresponde al órgano judicial que dictó la resolución impugnada. A decir de Jimeno Sendra, es un recurso de reforma ordinario, no devolutivo, ni suspensivo que procede contra las resoluciones interlocutorias dictadas por el órgano jurisdiccional. Se dirige contra los decretos que son decisiones de trámite judicial, con la finalidad de que el juez que lo dictó examine nuevamente el caso y dicte la resolución que corresponda. Artículo 415.1 del Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal del 2004 diferencia la tramitación de este recurso en función a que si fue presentado en audiencia o no. En el primer caso, será admisible contra todo tipo de resolución salvo las finales, debiendo el juez resolver el recurso en ese mismo acto, sin suspender la audiencia. En el segundo caso, cuando se trate de una decisión que no fue dictada en audiencia, el recurso se interpondrá por escrito en el plazo de 2 días, que se computará desde el día siguiente a la notificación de la resolución. De ser el caso, si el juez considera necesario, es una potestad facultativa de él. Conferirá traslado por un plazo de 2 días y una vez vencido el plazo, resolverá. Una vez interpuesto el recurso, en el caso que el juez advierta que el vicio o error es evidente o que el recurso es manifiestamente, irrebatiblemente inadmisible, lo declarará así sin más trámite. Por último, el auto que resuelve la reposición es inimpugnable. El recurso de apelación. Concepto, finalidad y ámbito. La apelación constituye uno de los recursos impugnatorios de mayor frecuencia en el proceso penal. Hortel Ramos sostiene que se trata del recurso ordinario por antonomasia y que a través de aquel un órgano jurisdiccional de grado superior puede juzgar y resolver de nuevo cuestiones fácticas y jurídicas ya resueltas y hacerlo con la amplitud que determine el recurrente y que autoricen los poderes oficiales de aquel órgano jurisdiccional. Es un recurso por naturaleza devolutivo, ya que el reexamen o revisión de la resolución impugnada es de competencia del órgano jurisdiccional superior, de aquel que lo expidió, siendo su finalidad la de revisar lo resuelto por la instancia judicial inferior y de esa manera posibilitar un mayor grado de acierto y justicia de la resolución. Procede contra 2 tipos de resoluciones, las sentencias y los autos. El artículo 416 del Código prevé lo siguiente. 1. El recurso de apelación procede contra a. Las sentencias, b. Los autos de sobreseimiento y los que resuelvan cuestiones previas, cuestiones prejudiciales y excepciones, o que declaren extinguida la acción penal o pongan fin al procedimiento o a la instancia. c. Los autos que revoquen la condena condicional, la reserva del fallo condenatorio o la conversión de la pena. D.
los autos que se pronuncien sobre la constitución de las partes y sobre la aplicación de medidas coercitivas o de cesación de prisión preventiva. Los autos expresamente declarados apelables o que causen gravamen irreparable. Características. El plazo para la interposición de la apelación es de 5 días para la apelación contra sentencias, 3 días para la apelación contra autos interlocutorios, aquellos que no ponen fin al proceso. El plazo se contará desde el día siguiente de la notificación de la resolución, artículo 414. Cuando el recurso de apelación sea interpuesto oralmente en audiencia contra resoluciones finales, ejemplo, sobreseimiento, terminación anticipada, se tendrá que formalizar por escrito en el plazo de 5 días, artículo 405, inciso 2. La Sala Penal Superior conoce de las resoluciones dictadas por el juez de la investigación preparatoria, juez penal unipersonal o colegiado. Abre paréntesis, todos los mencionados pertenecen a un mismo nivel jerárquico dentro de la estructura orgánica del Poder Judicial, cierra paréntesis. Mientras que el juez penal unipersonal conoce de la apelación contra la sentencia dictada por el juez de paz letrado. La apelación tendrá efectos suspensivos cuando se trate de sentencias, autos que resuelvan sobreseimientos o que pongan fin a la instancia. En el caso que se trate de una sentencia condenatoria que imponga pena privativa de libertad, ese extremo se ejecutará provisionalmente. El Tribunal Superior, en cualquier estado del proceso recursal, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá decidir si la ejecución provisional de la sentencia debe suspenderse. Esta resolución es inimpugnable. Artículo 418. La Sala Superior puede anular o revocar total o parcialmente la resolución impugnada. Incluso, tratándose de sentencia absolutoria, podrá dictar sentencia de condena. Artículo 419.2 del Código Procesal Penal. Ello en razón a que con la nueva regulación se instaura juicio de apelación, donde se permite la actuación de pruebas. Sobre eso nos referiremos en adelante. En el caso que la Sala Penal Superior tenga su sede en un lugar distinto del juzgado, el recurrente deberá fijar domicilio procesal en la sede de corte dentro del 5º día de notificado el concesorio del recurso de apelación. En caso contrario, se le tendrá por notificado en la misma fecha de la expedición de las resoluciones dictadas por la Sala Penal Superior, artículo 416.2 del Código Procesal Penal. Apelación contra autos, amigos. El recurso de apelación se interpone ante el juez que emitió la resolución, quien efectúa un primer control de admisibilidad. Luego de ello notifica la decisión a todas las partes, procediendo a elevar los autos al órgano superior. Esto está regulado en el artículo 405.3 del Código Procesal Penal. Una vez recibidos los autos, la Sala Penal Superior correrá traslado del escrito de fundamentación del recurso a los sujetos procesales en el plazo de 5 días. Cuando se haya absuelto el traslado o vencido el plazo, el órgano jurisdiccional revisor podrá rechazar de plano el recurso. Este representa el segundo control de admisibilidad del recurso. El auto en el cual la sala declare inadmisible el recurso podrá ser objeto de recurso de reposición, conforme a lo señalado. En caso contrario, se fijará día y hora para la audiencia de apelación. Antes de la notificación del mencionado decreto, los sujetos procesales pueden presentar pruebas documentales o solicitar que se agregue a autos algún acto de investigación actuado con posterioridad a la interposición del recurso. Ello se pondrá en conocimiento a los sujetos procesales por el plazo de 3 días. La sala, de manera excepcional, podrá solicitar otras copias o las actuaciones originales, su registro, sin que esto importe la paralización del procedimiento principal. Como se aprecia, en la audiencia de apelación se procede a la actuación de pruebas, circunscribiéndolas a la prueba documental. En la audiencia de apelación podrán concurrir los sujetos procesales que lo estimen conveniente y no podrá aplazarse por ningún motivo. El desarrollo de la audiencia es el siguiente. Se hará cuenta de la resolución recurrida, de los fundamentos del recurso. Luego tomará la palabra el abogado recurrente y a los demás abogados el acusado tendrá el derecho a la última palabra. La sala, en cualquier momento de la audiencia, puede formular preguntas a los intervinientes, solicitarles que profundicen su argumentación o se refieran a algún punto concreto de la cuestión debatida. La sala absolverá el grado en el plazo de 20 días.
salvo disposición contraria prevista. Apelación contra sentencias. El juicio de apelación es un subtítulo. El juicio de apelación constituye una nueva institución procesal que si evidencia un cambio sustancial en la forma de resolver las impugnaciones que se realicen a la sentencia y que la legislación anterior no contemplaba. La revisión de la sentencia impugnada importa un nuevo juicio oral, con las mismas garantías y principios, pero con determinadas limitaciones, en orden a la actividad probatoria. Se entiende que este juicio no debe ser extenso, y las reglas del mismo dan la responsabilidad del mismo al tribunal colegiado o a la sala penal superior. Admisibilidad, actuación de pruebas, audiencia y sentencia de grado. El juicio de apelación de la sentencia se encuentra regulado en los artículos 421 al 426 del Código y establece las siguientes reglas que se relacionan con la admisibilidad, actuación de pruebas, audiencia pública y la sentencia de segunda instancia. La Sala Penal Superior competente es la encargada de dirigir este procedimiento de apelación. Comunica a las partes del recurso de apelación con la absolución o vencido el plazo. Admite o declara inadmisible de plano el recurso. En este segundo caso, el auto que lo declara podrá ser objeto de recurso de reposición. Admitida la apelación, la sala comunicará a las partes que pueden ofrecer sus pruebas. Las partes harán su ofrecimiento de pruebas por escrito, debiendo indicar el aporte que espera con dicha prueba, bajo sanción de inadmisibilidad. Solo se admitirá 1. La prueba que no se pudo proponer en primera instancia por desconocimiento de su existencia. 2. Las pruebas que fueron indebidamente denegadas y hubiere formulado reserva. 3. Las pruebas que fueron admitidas pero no pudieron actuarse por causas ajenas a la parte. Los medios probatorios deben estar referidos a la impugnación de la culpabilidad o inocencia del imputado, a la determinación de la sanción o a la reparación civil. En este último caso, rigen los límites del artículo 374 del Código Procesal Penal, debe decir, ¿no? El 2004, ¿no? Han puesto, constitucional. Rarísimo, ¿no? Se establece que serán citados los testigos, también agraviados, que han declarado en primera instancia, siempre que la sala, por exigencia de los principios de inmediación y contradicción, considere indispensable su concurrencia para sustentar el juicio de hecho de la sentencia. La sala decidirá la admisión de las pruebas teniendo como marco normativo lo dispuesto para las pruebas en la misma ley procesal, artículo 155. Se establece que dicha resolución es inimpugnable. Citará a una audiencia de apelación notificando a las partes, a los acusados, si fueran varios, incluso a los testigos y agraviados, si lo considera necesario o las partes lo piden. La audiencia se realizará con obligatoria asistencia del fiscal y del imputado apelante, también de los demás acusados. Si el apelante fue el fiscal, si el fiscal o el acusado impugnante no concurren a la audiencia, se declarará la inadmisibilidad del recurso interpuesto, lo que evidencia una sanción al recurrente que no presta interés procesal en su impugnación, que en el caso del Ministerio Público resulta de singular irregularidad. Resulta claro que la parte recurrente es la que debe concurrir a dicha audiencia. F. En la audiencia se seguirán las reglas del juicio oral en lo que sea compatible. Se dará cuenta de la sentencia y de la impugnación. Las partes podrán ratificarse de la apelación o desistirse total o parcialmente de la misma. Se actuarán las pruebas admitidas, declaración de testigos, peritos. Se examinará al imputado de manera obligatoria si se trata de una impugnación sobre su responsabilidad, pero puede abstenerse a declarar. Se podrán examinar a los testigos o agraviados, también al perito o dar lectura al dictamen pericial o prueba documental admitida. También se posibilita la actuación de pruebas de oficio. Artículo 424, inciso 4. G. Culminada la actuación de pruebas, las partes harán sus alegatos debiendo iniciarlo el recurrente. El acusado siempre podrá hacer uso del derecho a la última palabra, es decir, en su caso será el último que exponga ante la sala.
H. Seguidamente se suspenderá la audiencia para proceder a la deliberación y expedición de la sentencia bajo las reglas ya expresadas, la misma que tendrá un plazo máximo de 10 días. La sentencia se decide por unanimidad o por mayoría. Hay que señalar que la sala valorará la prueba actuada en la audiencia de apelación, incluso la que cuestione la prueba actuada en la fase anterior. De acuerdo con la nueva ley procesal, la sala puede 1. Resolver la nulidad en todo o en parte de la sentencia apelada, remitiendo al juez lo actuado para la subsanación del caso. 2. Confirmar o revocar la sentencia apelada, incluso si la sentencia es absolutoria. Puede dictar una de condena imponiendo pena y reparación civil. Decisión que puede ser opinable, pero perfectamente viable en el nuevo contexto de la ley procesal. También la sala puede referir un fundamento distinto para absolver. Si la sentencia es condenatoria, puede dictar la absolución o referir un fundamento distinto. 3. También puede modificar la pena. Asimismo, imponer, modificar o excluir penas accesorias o medidas de seguridad. Artículo 425.3. La ley procesal establece que si se declara la nulidad de la sentencia condenatoria a instancia del imputado, en el nuevo juicio oral no podrá aplicarse una pena superior a la impuesta en el primer juicio. Artículo 426.2 del Código Procesal Penal. Como se podrá observar, las facultades de la Sala Superior de Apelación son amplias, pero además permite una revisión de lo actuado en el juicio de primera instancia bajo los mismos principios de contradicción, oralidad e inmediación. Y la sentencia de segunda instancia se pronuncia siempre en audiencia pública. Se notificará a las partes y se llevará a cabo con las que asistan, pues no cabe el aplazamiento por ningún motivo. Artículo 425, inciso 4 del Código Procesal Penal. Contra la sentencia de apelación solo procede el pedido de aclaración, corrección y el recurso de casación. Leída y notificada la sentencia, se remite lo actuado al juez que corresponda para la ejecución del fallo. Por la importancia del tema, estimamos conveniente mencionar el desarrollo que ha tenido este tema. Como ya lo hemos señalado, la norma que rige la valoración de la prueba testimonial en segunda instancia es el artículo 425, inciso 2 del Código Procesal Penal, el cual prescribe lo siguiente: la Sala Penal Superior solo valorará independientemente la prueba actuada en la audiencia de apelación y las pruebas pericial, documental, preconstituida y anticipada. La Sala Penal Superior no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia. Resaltado nuestro. Ahora bien, nuestra Corte Suprema en la Casación 5-2007 Guaura ha establecido que en materia de valoración de prueba personal, el juez revisor, en virtud a los principios de inmediación y oralidad, no está autorizado a variar la conclusión o valoración dada por el juez de primera instancia, lo cual reduce el criterio fiscalizador del juez de apelación, pero no lo elimina. La aludida casación distingue entre zonas opacas y zonas abiertas. En las primeras, los datos expresados por los testigos, estrechamente ligados a la inmediación, lenguaje, capacidad narrativa, expresividad de sus manifestaciones, precisiones en su discurso, etc., no son susceptibles de supervisión y control en apelación, no pueden ser variados, mientras que en las zonas abiertas existe posibilidad, control. Se trata de los aspectos relativos a la estructura racional del propio contenido de la prueba, ajenos en sí mismos a la percepción sensorial del juzgador. De primera instancia, que pueden ser fiscalizados a través de las reglas de la lógica, la experiencia y los conocimientos científicos. Finalmente, la antes mencionada casación puntualiza que en materia de prueba personal, el juez revisor está autorizado para apreciar, en cuanto sea motivo de impugnación, la coherencia y persistencia de los principales testigos de cargo. En suma, si el relato incriminado era atendible en función a las reglas de la experiencia, si éste era suficiente a partir del conjunto de la prueba apreciada por el acuo, si el razonamiento del tribunal de primera instancia era en sí mismo sólido y completo. En otro pronunciamiento, Casación 3-2007 Guaura, la Corte Suprema reiteró que el contenido de la prueba personal en la segunda instancia puede ser merituada por el juzgado de mérito,
siempre que ésta haya sido entendida como manifiesta error, sea imprecisa, dubitativa o haya podido ser desvirtuada por pruebas practicadas en segunda instancia. Es decir, bajo la plena vigencia del principio de inmediación, el juzgador de segunda instancia no puede otorgar distinto valor a la prueba personal que no haya sido cuestionada con otros medios de prueba actuados en segunda instancia. Sin embargo, mediante jurisprudencia como la reseñada, entre otras, se ha establecido que excepcionalmente la prueba personal sí es susceptible de valoración por el Tribunal de Mérito, siempre que la valoración realizada por el juzgador de instancia infrinja las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de experiencia, además de las garantías exigidas en el Acuerdo Plenario 2/2005, ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación, precisándose que el juzgador de mérito podrá valorar y o controlar la prueba personal en aquellas zonas abiertas de su declaración, además de otorgarle un diferente valor probatorio en la sentencia de vista, situaciones que en ningún modo infringe alguna garantía constitucional. Por último, resulta interesante resaltar el hecho de que la prueba personal en segunda instancia también puede ser susceptible de valoración cuando el juzgador infrinja las garantías exigidas por el Acuerdo Plenario 2/2005. Debemos recordar que en dicho acuerdo plenario en estricto se regulan criterios racionales de veracidad o garantías de certeza que deben rodear a las declaraciones testimoniales de coimputados y de los agraviados, casos particularmente sensibles por la posición especial de dichos sujetos en el proceso por su relación con el objeto de proceso, a efectos de que puedan ser consideradas como pruebas de cargo para fundamentar la incriminación del imputado. Estos criterios o garantías exigidas se erigen como verdaderos estándares de prueba que permiten que el control de racionalidad en segunda instancia sea mucho más seguro y predecible. Como punto final, respecto a la valoración de la prueba en segunda instancia, también es importante anotar el criterio esgrimido en la casación 636/2014 Arequipa, en virtud de la cual una sentencia de segunda instancia que otorga diferente valor probatorio a la prueba personal, sustentando un fallo absolutorio, no infringe el principio de inmediación, en el caso que otorga un valor diferente a la prueba documental y pericial. Bien amigos, vamos al 5.4 del recurso de casación. Conceptos y funciones. 5.4.1. La casación en materia penal constituye una de las instituciones procesales de mayor arraigo en la doctrina, que permite la formación de la jurisprudencia suprema. Para Claus Roxin, la casación es un recurso limitado, permite el control in iure, lo que significa que la situación de hecho fijada en la sentencia es tomada como ya establecida y solo se investiga si el tribunal inferior ha incurrido en una lesión al derecho material o formal. También ha sido definida la casación como el medio de impugnación extraordinario, con efectos devolutivos y a veces suspensivo y extensivo, mediante el cual se somete al Tribunal Supremo el conocimiento a través de unos motivos tasados de determinadas sentencias y autos definitivos dictados por órganos colegiados con el fin de lograr la anulación de la resolución recurrida. Todo ello con fundamento en la existencia de vicios en la aplicación e interpretación de las normas de derecho material o procesal aplicables al caso. La Sala Penal Permanente, en la Casación 113 del año 2013, Arequipa, ha precisado que en nuestro ordenamiento jurídico, el recurso de casación como medio de impugnación es de carácter especial y extraordinario, un recurso singular que permite acceder a la Sala Penal de la Corte Suprema con cognición especial sobre los vicios en la resolución por infracciones normativas que inciden en la decisión judicial. En ese sentido, la casación tiene las siguientes finalidades. Primera finalidad, función nomofiláctica, orientada a la adecuada aplicación e interpretación del derecho objetivo al caso concreto. Finalidad número 2, función unificadora,
orientada a la unificación o uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia. Finalidad número 3, y la función diquelógica, a buscar la justicia en el caso concreto, en tanto que la justicia es la razón de ser de la actividad jurisdiccional. Procedencia ordinaria, ese es el punto 5.4.2. La ley procesal introduce la casación penal bajo determinadas reglas de procedimiento, precisando en primer orden que ordinariamente procede contra 1. Las sentencias definitivas, 2. Los autos de sobreseimiento y 3. Los autos que pongan fin al procedimiento, extingan la acción penal o la pena o denieguen la extinción, conmutación, reserva o suspensión de la pena dictadas en apelación por las salas superiores. Esto conforme al artículo 427, inciso 1 del Código Procesal Penal. En los casos indicados anteriormente, se tiene que tener en cuenta la exigencia de determinado quantum punitivo, previsto en la norma penal para su procedencia. Así, se requiere que el auto que ponga fin al procedimiento se refiera a un delito cuyo extremo mínimo de la pena prevista en la ley sea superior a 6 años, o la sentencia dictada sea por delito que tenga señalada en la ley, o en su extremo mínimo, pena superior a 6 años. En ambos casos se trata de la pena comminada que establece el Código Penal para el delito y no la pena que se haya impuesto o solicitada en la acusación escrita, si fuera este último caso. En tal sentido, la Sala Penal de la Corte Suprema ha declarado la inadmisible objetiva del recurso de casación debido a que el delito en materia de proceso penal, hurto agravado, se encuentra sancionado con pena inferior a 6 años, en su extremo mínimo, lo que impide apreciar los demás supuestos de admisibilidad formales y subjetivas. También se considera la procedencia de la casación cuando se trate de sentencias que imponga la medida de seguridad de internación o cuando el monto de la reparación civil fijada en primera o segunda instancia sea superior a 50 unidades de referencia procesal o el objeto no pueda ser valorado económicamente. Artículo 427, inciso 2 y también el inciso 3. Ahora vamos a ver el subtítulo Procedencia excepcional. Este es el punto 5.4.3. Excepcionalmente, la Corte Suprema podrá declarar la procedencia del recurso de casación en casos distintos a los señalados cuando la Sala Penal discrecionalmente lo considere necesario para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial. Artículo 427, inciso 4, Código Procesal Penal. En estos casos, cuando se invoque este supuesto excepcional, el recurrente, además de las causales que se prevén, deberá explicar puntualmente las razones que justifican el desarrollo de la doctrina jurisprudencial que pretende. Artículo 427, inciso 4, y artículo 430, inciso 3 del Código Procesal Penal. Así se ha expresado la Sala Penal Suprema cuando sostiene que si bien el Código permite que excepcionalmente pueda aceptarse el recurso de casación fuera de las resoluciones que enumeran los apartados anteriores del citado artículo, ello está sujeto a que se estime imprescindible para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial y que el recurrente consigne adicional y puntualmente las razones que justifican el desarrollo de la doctrina jurisprudencial que pretende. Ahora bien, en reciente jurisprudencia, Casación 528 del año 2018, Lima, reiterando lo ya afirmado en la queja al nuevo Código Procesal Penal número 66 del año 2009, La Libertad, la Corte Suprema ha manifestado que existen dos grandes supuestos que justifican la existencia de desarrollo de doctrina jurisprudencial. La primera es la necesidad de unificar interpretaciones contradictorias, la afirmación de la inexistencia de una línea jurisprudencial o de jurisprudencia vinculante de la máxima instancia judicial frente a decisiones contrapuestas emitidas por tribunales inferiores y la definición de un sentido interpretativo a una norma reciente o escasamente invocada o modificada, pero de especiales connotaciones jurídicas. Punto 2. La segunda es la obtención de una interpretación correcta de normas específicas de derecho penal y derecho procesal penal. A ello hay que agregar
que esta interpretación sea de un interés general y no solo de las partes. Cabe resaltar que estos supuestos son meramente enunciativos y no vinculantes, pues podría existir algún otro supuesto no mencionado, pero ¿qué podría ser alegado como justificación para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial? Punto 5.4.4. Inadmisibilidad y causales o motivos de causación. La Sala Suprema declarará la inadmisibilidad de la casación cuando no se satisfacen los requisitos formales que establecen los artículos 405 y 429 de la Ley Procesal. Cuando se hubiera interpuesto por motivos distintos a los enumerados en la ley, cuando se refiere a resoluciones no impugnables en casación, cuando el recurrente hubiere consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando carezca manifiestamente de fundamento, artículo 428. Por otro lado, el Código, en su artículo 429, establece determinadas causales para interponer casación, las cuales son las siguientes. Punto 1. Si la resolución ha sido expedida con inobservancia de garantías constitucionales de naturaleza procesal o material, o con una indebida o errónea aplicación de dichas garantías. Punto 2. Si la resolución incurre o deriva de una inobservancia de las normas procesales sancionadas con nulidad. Punto 3. Si la resolución importa una indebida aplicación, una errónea interpretación o una falta de aplicación de la ley penal o de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación. Punto 4. Si la resolución ha sido expedida con falta o manifiesta ilogicidad de la motivación cuando el vicio resulte de su propio tenor. Esta causal es muy debatida en doctrina, ya que podría suponer una excusa para revisar el fondo del asunto. Sin embargo, la Corte Suprema en la Casación 482 del año 2016, Cusco, ha precisado lo que se debe realizar al analizar este motivo, a efectos de delimitar la revisión del Tribunal de Casación al juicio sobre el juicio. Hay un pie de página, este pie de página sí lo consideramos vital, porque citan parte de esa casación que se ha mencionado. Empecemos. Fundamento jurídico quinto, que la falta de motivación está referida no solo, 1, a la ausencia absoluta de análisis probatorio y jurídico penal en la resolución judicial, esto es, a la carencia formal de un elemento estructural de la resolución, motivación inexistente, muy excepcional por cierto. También está relacionada, punto 2, a la motivación incompleta o insuficiente, que comprende la falta de examen respecto de, 1, aspectos centrales o trascendentes del objeto del debate. Puntos relevantes, objeto de acusación y defensa, esto es, pretensiones en sentido propio y no meras alegaciones que apoyen una pretensión. Sentencia del Tribunal Supremo Español de 15 de marzo de 2012. Punto 2. De pruebas esenciales o decisivas para su definición y entidad, sin las cuales pierde sentido la actividad probatoria y las postulaciones y alegaciones de las partes procesales. Punto 3. De la calificación de los hechos en el tipo legal, tipicidad, y de las demás categorías del delito relevantes, de la intervención delictiva, de las circunstancias eximentes o modificativas de la responsabilidad en caso de haber concurrido. Y punto 4, de la medición de la pena y fijación de la reparación civil cuando correspondiera. Asimismo, está concernida, punto 3, a la motivación aparente, que es aquella que incorpora razonamientos impertinentes sobre los puntos materia de impugnación o de descargo objeto del debate, o que introduce razonamientos vagos, genéricos, imprecisos, al punto que no explique la causa de su convicción. Este apartado, sin duda, igualmente comprende, punto 4, aquellas sentencias que dan lugar a una imposibilidad de subsunción por inexistencia de la premisa mayor. Esto es así, punto 1, cuando el detalle de los hechos y sus circunstancias gramaticalmente resulte incomprensible. Punto 2,
cuando por la omisión de datos o circunstancias importantes, esto es, extremos capitales o fundamentales del relato fáctico, según el objeto del debate, no es posible conocer la verdad de lo acontecido. ¿Qué fue lo que sucedió? Y punto 3. Cuando el detalle de los hechos se describa en términos dubitativos o ambiguos. Sobre el particular, es posible sostener, al amparo de la jurisprudencia española, que tal ilicitud se producirá cuando, en el contexto del hecho probado, se produzca la existencia de imprecisión, bien por el empleo de términos o frases ininteligibles, bien por omisiones que hagan incomprensible el relato, o por el empleo de juicios dubitativos, por la absoluta carencia de supuesto fáctico o por la mera descripción de la resultante probatorio sin expresión por el juzgador de lo que considera probado. Sentencia del Tribunal Supremo Español de 5 de febrero de 2014. Ahora vamos al fundamento jurídico sexto de esa casación citada. Y dice así, que la motivación ilógica está conectada con la valoración de las pruebas ilícitamente incorporadas al proceso. Artículo 393, numeral 1 del Código Procesal Penal. Solo estas se pueden utilizar como fundamento de la decisión. La valoración probatoria exige el respeto de las reglas de la lógica. Se incluyen las máximas de la experiencia y las leyes científicas. Artículo 393, numeral 2 del citado código. La razonabilidad del juicio del juez descansa ya no en la interpretación, acto de traslación, de las pruebas o en su selección bajo la regla epistémica de relevancia, sino en la corrección de la inferencia aplicada. El enlace entre el elemento de prueba extraído del medio de prueba que da lugar a la conclusión probatoria, que es el dato precisado de acreditar, debe estar conforme a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o las leyes o conocimientos científicos. Si se escoge una regla lógica, una máxima de la experiencia o una ley científica equivocada o impertinente, es decir, que no corresponde, incluso si no se incorpora una de esas reglas, si se escoge una de estas demasiado genérica o amplia para definir el caso concreto, o si se la aplica incorrecta o equivocadamente en estos casos, la inferencia resultante será equivocada. Se requiere que el análisis que proyecta el juicio de inferencia en la función de las pruebas, datos objetivos acreditados, excluya la arbitrariedad como consecuencia de la vulneración de las reglas del criterio humano. Antes de la cita de la jurisprudencia suprema estábamos leyendo los puntos vinculados al 429 del Código Procesal Penal. Ya habíamos leído los 4 puntos, 4 causales para interponer una casación, y ahora corresponde la causal número 5, que sería si la resolución se aparta de la doctrina jurisprudencial establecida por la Corte Suprema o Tribunal Constitucional. Para efecto de su admisibilidad, el recurrente debe de cumplir con a. los requisitos formales que prevé la ley en el artículo 405. B. Debe invocar la causal invocada por separado. C. Debe señalar de manera concreta los preceptos legales que considere erróneamente aplicados o inobservados. D. Sus fundamentos legales y doctrinales. Y E. Expresará específicamente cuál es la aplicación que pretende. Entonces, el recurso de casación debe de plantear no solo la indebida interpretación o aplicación de las normas, sino proponer la forma debida y correcta de la aplicación de la ley. Se presenta ante la Sala Penal Superior, la que puede declarar su inadmisibilidad. En caso de conceder el recurso, notificará a todas las partes emplazándolas para que comparezcan ante la Sala Suprema, estableciéndose que en caso de distritos judiciales fuera de la ciudad de Lima, deben de fijar domicilio procesal dentro del 10º día de notificados.
Ello permitirá a la Corte Suprema cumplir con el traslado del recurso a las partes, artículo 430, inciso 4, y también el inciso 5 del Código Procesal Penal. La Corte Suprema, mediante auto, decidirá si el recurso está bien concedido y si procede conocer el fondo del asunto. En tal sentido, expedirá el auto de calificación del recurso de casación dentro del plazo de 20 días, artículo 430, inciso 6. Si la Sala Suprema concede el recurso, es decir, admite conocer el fondo del mismo, señalará día y hora para la audiencia de casación, con citación de las partes, estableciéndose como sanción procesal que de no concurrir la parte que interpuso el recurso, se resolverá inadmisible el mismo, artículo 431, inciso 2. Instalada la audiencia, se escuchará a las partes, primero a aquella que ha recurrido y luego a la otra parte. Incluso se escuchará al imputado si asiste, luego de lo cual se suspende a fin de que la sala resuelva dictando sentencia de casación en el plazo de 20 días, requiriéndose 4 votos conformes. (5.4.5) Sentencia de casación y efectos. Conforme a la ley procesal, la Sala Suprema Penal tendrá competencia solo en cuanto a las causales preestablecidas expresamente invocadas por el peticionario. Sin embargo, puede emitir pronunciamientos sobre cuestiones que sean declarables de oficio en cualquier estado del proceso. Asimismo, su competencia se ejerce sobre los errores jurídicos que contenga la resolución cuestionada y, como señala la ley, está sujeta de manera absoluta a los hechos legalmente comprobados y establecidos en la sentencia o auto recurridos. Artículo 432, inciso 2 del Código Procesal Penal. Bueno, hay una cita, ¿no? También se menciona en el artículo 432, inciso 3. Si la Sala Penal Suprema declara fundado el recurso de casación, declarará la nulidad de la sentencia o auto y podrá decidir el caso o disponer el reenvío del proceso. En el primer supuesto se pronunciará sobre el fondo del asunto, dictando el fallo que reemplazará al impugnado. En el segundo supuesto de nulidad y reenvío, indicará el órgano jurisdiccional inferior competente y el acto procesal que deba renovarse. Al margen de lo expuesto, también puede, de oficio o a pedido del Ministerio Público, decidir que el fallo tenga naturaleza de doctrina jurisprudencial vinculante a otros órganos jurisdiccionales inferiores. Artículo 433, inciso 3, posibilitándose la realización de un pleno casatorio, en el caso de que existiera otra sala penal. Los efectos más importantes de una sentencia de casación son: A. La anulación de la sentencia o auto podrá ser total o parcial. B. Si alguna de las disposiciones de la resolución impugnada no fue anulada, tendrá naturaleza de cosa juzgada. Y C. Si el fallo afecta el estado de detención del imputado, se ordenará por Tribunal Supremo la libertad de aquel. Es del caso señalar que contra lo resuelto por la Sala Suprema Penal en sentencia casatoria no es susceptible de recurso impugnatorio alguno, salvo caso de revisión. También se establece en la ley que no será impugnable la sentencia que se dictare en el juicio de reenvío por la causal acogida en la sentencia casatoria. Sí lo será si se refiere a otras causales distintas de las resueltas por la sentencia casatoria. Véase el artículo 436, Código Procesal Penal. 5.5. El recurso de queja de derecho. La queja constituye un recurso extraordinario que busca alcanzar la admisibilidad de una impugnación denegada por la instancia anterior. Se busca que el juez superior pueda controlar si la resolución de inadmisibilidad decidida por el inferior se ha ajustado o no a derecho. Este recurso tiene una naturaleza excepcional, recurrente de la negativa del órgano jurisdiccional para admitir una impugnación. Se trata de una vía procesal indirecta para lograr
se conceda la impugnación deducida y negada. Se le llama queja de derecho y de acuerdo con la ley procede en distintos dos casos. A. Cuando el juez declara inadmisible un recurso de apelación y B. Cuando la Sala Superior declara inadmisible un recurso de casación. Además de ello, se establece que la queja por denegatoria del recurso de apelación o casación se presenta ante el órgano jurisdiccional superior del que denegó el recurso sustentando jurídicamente su pedido, con invocación de la norma vulnerada y acompañando la documentación necesaria. Resolución recurrida, escrito en que se recurre y resolución denegatoria. Y que su interposición no suspende la tramitación del proceso principal ni la eficacia de la resolución cuestionada. Artículo 437 del Código Procesal Penal. En esencia, el juez de instancia superior revisa la resolución que deniega la impugnación deducida ante el acuo. El plazo para su interposición es de 3 días y en concordancia con lo dispuesto por el artículo 403 del Código Procesal Civil, tratándose de distritos judiciales distintos a Lima y Callao, el recurrente puede pedir al juez que denegó el recurso que dentro del plazo remita lo actuado por conducto oficial, debiéndose formar el cuaderno y proceder a la remisión bajo responsabilidad. El órgano jurisdiccional decidirá su admisibilidad y podrá previamente pedir al juez copia de alguna actuación procesal. Si queja de derecho es declarada fundada, se concederá el recurso que fuera denegado y se ordenará al juez remita el expediente o ejecute lo que corresponda, notificándose a las partes. Si la queja es declarada infundada, se notifica al fiscal y a las demás partes. Artículo 438 del Código Procesal Penal. 6. La revisión de la sentencia, acción de impugnación. 6.1. Concepto. No se trata de un recurso, sino de una acción que se dirige ante el órgano jurisdiccional supremo, a fin de demandar un nuevo análisis del caso penal, pese a la existencia de sentencia firme, por existir una causal de suma importancia que demostraría la inocencia de la persona condenada por un delito. Constituye el caso más importante de quebrantamiento de la cosa juzgada en interés de una decisión materialmente correcta. Su idea rectora reside en la renuncia a la cosa juzgada cuando hechos conocidos posteriormente muestren que la sentencia es manifiestamente de manera insoportable para la idea de la justicia. Ha sido conceptuada como una acción de impugnación autónoma de naturaleza excepcional que resulta admisible únicamente en aquellos supuestos legalmente tasados, en que se ponga en evidencia la injusticia de una sentencia firme de condena, cuya finalidad está encaminada a que prevalezca sobre dicha resolución judicial la auténtica verdad y con ello la justicia material sobre la formal. La revisión busca eliminar el error judicial que se pueda haber producido en contra del imputado de acuerdo con los presupuestos establecidos en la ley. En consecuencia, no se trata de analizar nuevamente las pruebas que sirvieron de base para la construcción de la sentencia, sino del análisis de la nueva prueba presentada y no conocida anteriormente. Según la sentencia plenaria de las Salas Penales Permanente y Transitoria 1/2015, del 5 de mayo de 2015, en cuanto a esta institución ha sostenido: la revisión, en tanto medio de rescisión de sentencias firmes, no se ampara en la mera existencia de nulidades procesales en la sentencia o en el procedimiento que la precedió. No se basa en el examen de errores en el juzgamiento o en la valoración de la prueba, menos aún el error in judicando. Su fundamento reside en la necesidad de consolidar y preservar derechos y principios tales como la defensa, presunción de inocencia y tutela jurisdiccional. Es decir, se reconoce el valor de la justicia material que deriva de la verdad histórica de los hechos y la rectitud del juzgamiento.
por encima del carácter de cosa juzgada de las resoluciones judiciales para permitir la impugnación de una sentencia firme, eliminar su eficacia y permitir un nuevo pronunciamiento sobre el mismo objeto procesal. La misma sentencia plenaria expresa que la revisión implica la inculpabilidad de aquellas personas que han sido condenadas con notoria equivocación o error, de modo que su finalidad está encaminada a que prevalezca sobre la sentencia firme la auténtica verdad y con ello la justicia material sobre la forma. El legislador del Código del 2004 solo ha contemplado la revisión de las sentencias condenatorias, pero hubiera sido también importante que se ocupara de los casos donde se dictan sentencias absolutorias, existiendo de por medio amenazas o comisión de delito por la autoridad que dictó la sentencia. 6.2. Supuestos de aplicación. Conforme a la lógica que imprime el nuevo proceso penal, la acción de revisión procede solo a favor del condenado y de manera taxativa se establecen los siguientes casos. 1. Cuando después de dictada la sentencia de condena, se dicta otra igual de condenatoria o imponiendo medida de seguridad por el mismo delito, pero a persona distinta a la primera, no pudiendo conciliarse ambas sentencias, lo que exige, en virtud del principio de inocencia, su nuevo análisis judicial. Punto 2. Cuando la sentencia se haya pronunciado contra otra precedente que tenga la calidad de cosa juzgada, lo que resulta hasta lógico si se tiene en cuenta que no puede haber dos sentencias en contra de un mismo procesado por los mismos hechos. Al respecto, San Martín Castro menciona que los requisitos para este motivo son: A. Que no es necesario que la segunda sentencia sea de condena, pero debe ser irrevocable y obviamente referida a una imputación de delito. B. Que lo que cuenta entre las dos sentencias, digamos la primera y la segunda, no es la correlación en el tiempo, sino la imposibilidad de hacer que coexistan las dos sentencias que tiene por fundamento determinados hechos inconciliables entre sí. Y C. Que es suficiente que la inconciliabilidad se presente entre la reconstrucción de los hechos sentados en una sentencia y la reconstrucción de los hechos fijados en la otra sentencia. La una no puede estar en presencia de la otra. Como podemos apreciar, esta causal se centra en la irreconciliabilidad entre los hechos que fundan las dos sentencias, no en cuanto a la calificación jurídica que el juzgador ha realizado de tales hechos. Ojo, si bien hemos citado a San Martín Castro, esto es del punto 2, por si acaso. Estamos hablando de los requisitos para presentar una acción de revisión. ¿Cómo procede? Ya hemos hablado del punto 1, punto 2, donde se cita a San Martín Castro. Y San Martín Castro tiene unos requisitos adicionales, ¿no? Pero ahora vamos a ver el punto 3, conforme a la ley. Cuando se demuestre que una prueba considerada decisiva para la sentencia carece de valor probatorio por falsedad, invalidez, adulteración o falsificación, ello exige el ofrecimiento de la prueba que desvirtúa la anterior de manera indubitable. Punto 4. Cuando con posterioridad a la sentencia se descubren hechos o medios de prueba no conocidos durante el juicio y que permitan establecer la inocencia del condenado. Esta causal exige conocer de nuevas pruebas sobre la inocencia del condenado. Debe tratarse de pruebas no conocidas con anterioridad y por lo tanto no apreciadas por el tribunal juzgador, lo que impide revisar aquellas mismas pruebas que sustentan la sentencia. Es de entender que las nuevas pruebas deben sustentar el fallo equivocado en perjuicio del condenado, no admitiéndose cualquier prueba, sino aquellas que generen convicción de inocencia. Por su parte, San Martín Castro, citando a Giovanni Leone, sostiene: he de decir que no hay ninguna diferencia entre hechos nuevos y nuevos elementos de prueba.
y que en todo caso lo que es necesario es que hayan surgido nuevos elementos de valoración, cualquiera que sea la fuente de donde provenga. Punto 5. Vinculados a la procedencia de la acción de revisión. Cuando se demuestre mediante resolución firme que la sentencia fue determinada exclusivamente por delito incurrido por el juez o existió contra su persona o familia una grave amenaza y siempre que en los hechos no haya intervenido el condenado. Supuesto de suma importancia, pues se tiene en cuenta las posibilidades actuales de influir en los fallos judiciales, sobre todo en los casos de crimen organizado. Se busca corregir no un error, sino una decisión judicial anómala, irregular, viciada, que perjudica a una persona inocente, debiéndose probar tal circunstancia, además de acreditar también la actividad delictiva del juez o la grave amenaza existente en su contar o contra su familia. Punto 6. Cuando la norma que sustentó la sentencia hubiera sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional o inaplicable en un caso concreto por la Corte Suprema, lo que no hace sino reafirmar el principio de legalidad penal y procesal. Además, en estos casos entendemos que la autoridad judicial que impuso la condena debiera actuar de oficio o bajo la iniciativa del Ministerio Público. (6.3) Interposición, trámite y sentencia. La acción se interpone por el fiscal supremo penal y por el condenado. También los familiares de este último en su representación. La demanda se presenta ante la Sala Penal de la Corte Suprema, con requisitos preestablecidos. Artículo 441, Código Procesal Penal. La demanda debe de contener lo siguiente. A. La determinación precisa de la sentencia que se pide revisar con indicación del órgano jurisdiccional que la dictó. B. La causal que se invoca, prevista en el artículo 439 y la referencia específica y completa de los hechos en que se funda, así como las disposiciones legales que fueran pertinentes. Y C. La indemnización que pretende el demandante con indicación precisa del monto. La misma ley señala que ello es potestativo. D. Se acompañará a la demanda copia de la documentación pertinente, sentencias, prueba documental o indicación del lugar donde se encuentre archivada, otros medios de prueba que acrediten sus afirmaciones. E. La Sala Suprema podrá otorgar un plazo determinado al demandante a fin de que complete los requisitos que faltan. Si se admite la demanda, la Sala solicitará el expediente que motiva la revisión y la prueba documental que señala el demandante, quien además puede ofrecer medios de prueba. Se actuarán las pruebas con intervención de las partes por el vocal supremo designado y se fijará fecha para la realización de una audiencia de revisión, la que se realiza con asistencia de las partes. Se establece, al igual que en los casos anteriores, que si no se presenta el demandante, se declarará inadmisible la demanda. Concluida la audiencia, la sala quedará expedita para dictar sentencia en el plazo de 20 días en sesión pública. Si resulta fundada la causal invocada, declarará sin valor la sentencia que la originó, pronunciando directamente sentencia absolutoria o remitirá lo actuado al órgano jurisdiccional competente para un nuevo juicio. Si declara infundada la demanda, el interesado podrá iniciar una acción nueva, pero por causal distinta a la resuelta. La ley procesal reconoce a la Sala Suprema facultades de suma importancia en atención a la demanda de revisión, pues puede tomar decisiones inmediatas sobre la pena privativa de la libertad u otras medidas que afectan otros derechos del imputado. La acción de revisión puede tener efectos inmediatos a su interposición, pues, si bien es cierto, no suspende la ejecución de la sentencia, si es posible que en cualquier momento del procedimiento la sala
pueda suspender la ejecución de la sentencia impugnada y disponer incluso la libertad del imputado o una medida coercitiva alternativa. Lo que evidencia que con lo actuado ya se estaría definiendo la situación final del imputado, lo que además resulta válido si los elementos probatorios resultan evidentes sobre su inocencia.